Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Hola, muy buenos días. Un abrazo cordial para todos ustedes. Un día muy frío. Ya este fin de semana se ha inaugurado el invierno en nuestro país, particularmente en la zona occidental. Bueno, a esta hora de la mañana el bloqueo en la ciudad del Alto es completo y tiene que ver con el asesinato de un joven, Jonathan Quispe Vila, y el pedido de la movilización en el Alto a la que se ha sumado la alcaldía, la FEJUVE y otras organizaciones, tienen que ver con el clamor de justicia. Hace pues un par de horas el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, ha llamado al rector de la UPEA para una negociación. Esperemos que el rectorado no se rinda frente a posiblemente alguna oferta económica para subir el presupuesto de la UPEA. Ese fue el motivo de la movilización estudiantil, pero hoy el conflicto está en otro nivel. El pedido de los jóvenes es la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, el ministro que maneja la policía. Ya se sabe en este hecho policial quién es la víctima, Jonathan Quispe Vila. Ya se sabe, según el gobierno, que la investigación no es imparcial, quién es el autor del crimen, el policía Cristian Casanova, pero misteriosamente no se entrega el arma del crimen. ¿Dónde está el arma? ¿Por qué en la investigación policial fiscal no se incauta el arma? ¿Por qué no se detienen además a los otros policías que estaban en el mismo grupo que Casanova, que son encubridores o que son cómplices, porque después de disparar la canica mortal, pues lo ayudaron a escapar, todos se fueron, dichosos de la vida. Es evidente que después el gobierno lo presentó como el sujeto, como si no fuera parte de la policía, como si fuera un ajeno, el sujeto causante de la muerte. Bueno, ¿y dónde está el arma? Es muy importante el arma, es un arma oficial de la policía, quién se la entregó, quién lo entrenó, etcétera. Y está este otro elemento político interesante a través de las redes sociales. Se ha visto el rostro de Cristian Casanova, el presunto autor del asesinato de Jonathan Quispe, en una manifestación del gobierno con una polera que termina la palabra Evo con la O en el pecho y otros dos militantes del MAS a su lado, completando la palabra Evo. Es una proclamación del MAS. Esto es muy importante que el gobierno esclarezca. ¿Qué hace un policía en una manifestación del MAS? ¿Es una célula de la policía? ¿La policía ahora tiene células masistas? Para ser miembro de la policía se necesita ser del MAS. ¿Es un grupo especializado de matadores del MAS, que son los que presuntamente podrían actuar frente a un levantamiento popular en contra de la reelección de Evo Morales? Son preguntas que quedan en el aire. Obviamente está la pregunta central. ¿Este que aparece en la proclamación del MAS es efectivamente Cristian Casanova? Todo indica que sí. Todos hemos visto y hemos comparado ambas fotografías y parece ser él. Sin embargo, es el gobierno el que tiene que dar estas explicaciones, el gobierno y el propio Casanova o sus familiares o sus abogados. Pero entonces es una investigación parcial, amañada, se detiene solo a un policía cuando iban en grupo, por lo menos unos 10 policías en motocicletas. Por otra parte, ¿dónde están las armas? ¿De qué arma se disparó la canica asesina? En fin, esta es una lucha la que ha emprendido el Alto y espero que el país se sume para decir una sola cosa: basta. No más muertos, no más muertos, no importa el motivo que el gobierno esgrima para salir a matar, no tiene derecho a matar, no hay pena de muerte en nuestro país. El gobierno puede detener y procesar, pero el gobierno no puede matar. El gobierno puede desbloquear, pero no puede matar. Y aquí se ha matado, y se ha matado a mucha gente.
y Jonathan es la gota que rebalsa el vaso, la paciencia de la población para decir no más. En el Alto, en febrero del 2016, se mataron a 6 personas y la población del Alto fue condescendiente con el gobierno, a pesar de ese asesinato flagrante, que como ahora querían echarle la culpa a la víctima, en ese caso, en ese febrero, a la alcaldesa Soledad Chapetón. Pero esta vez las condiciones políticas han cambiado y ya no se tolerará ni un muerto más. Ese es el sentido tan importante de la movilización en el Alto. Y del Alto paso a Nicaragua. Y paso a Nicaragua porque en Nicaragua hay más de 100 muertos ya. La cantidad de chiquillos, la cantidad de Jonathans que están muriendo en Nicaragua se cuentan por decenas. Este último fin de semana, otros 5 acribillados por agentes de Daniel Ortega, civiles, matadores, paramilitares y otros policías de uniforme que salen a matar. No usan canicas, usan balas de plomo simplemente, pero con el mismo modus operandi, en motoneta, dispara el de atrás, los blancos son precisos, la cabeza o el tórax, en fin. Y en esta oportunidad quiero manifestar mi absoluto rechazo a las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Luis Almagro, que ha sido tan claro, tan categórico en la situación venezolana y también en relación a la reelección del presidente Evo Morales. Sin embargo, en Nicaragua, desde las elecciones pasadas, no sé si hay un enjuague entre Luis Almagro y Daniel Ortega, y lo digo claramente porque la actuación de Luis Almagro ha sido y es absolutamente lamentable. Avaló las últimas elecciones cuando había un fraude descarado. Objetó que la papeleta estaba mal doblada, en fin, asuntos que no tienen importancia significativa cuando se trataba de un fraude que le dio el triunfo con más del 68%. Hoy que hay decenas de chicos muertos, es que hay que ver esas fotografías, son como las de Jonathan, son todos Jonathan, chicos que salen a la protesta porque están pidiendo democracia y los matan. ¿Y qué dice Luis Almagro? Que en Nicaragua no hay ninguna dictadura. ¿Qué dice Luis Almagro? Rechaza el pedido de renuncia de Daniel Ortega. Dice: no cuenten con la OEA para avalar ninguna chanchada. Es que matar a decenas de jóvenes es una chanchada. Y aunque Luis Almagro dijo que efectivamente las muertes son responsabilidad del gobierno, y ha dicho que la solución política a la crisis en Nicaragua a la brevedad posible sería adelantar las elecciones, se niega a sumarse al pedido de renuncia de Daniel Ortega. Es como si en Bolivia, octubre del 2003, le estuviéramos pidiendo a Goni Sánchez de Lozada que él convoque a elecciones. No, a los asesinos se les pide que se vayan, que se vayan. La vida de los jóvenes no puede ser transada, no puede ser negociada. Y es por eso que ya van a los 2 meses la movilización en Nicaragua y todos los días muertos, y la matanza del Día de las Madres, el 30 de mayo, 18 muertos en la calle, en fin, todos los días. Son oficialmente organismos de derechos humanos 108 muertos en Nicaragua, 108 jóvenes asesinados a bala, y Luis Almagro dice que no va a avalar ninguna chanchada, que Daniel Ortega no es un dictador, que hay una diferencia muy grande con Venezuela y que Nicaragua no está en la agenda de la OEA. Tengo que repudiar esta conducta. Espero que Luis Almagro no sea un hipócrita que está defendiendo la causa democrática en Venezuela, pero no lo está haciendo en Nicaragua. Cuando un gobierno ya mata por centenares, no podemos hablar de que sea un gobierno democrático. Paso a otro tema. En las redes sociales se ha publicado
una sentencia que viene del Brasil, una sentencia que tiene que ver con 60 millones de reales que habrían sido desembolsados por el gobierno de Dilma Rousseff para la cooperación del proyecto conjunto de armar 4 hidroeléctricas sobre el río Madera. Estos 60 millones de reales, que son más o menos 18 millones de dólares, la pregunta es dónde fueron a parar. Bueno, de acuerdo a la información que llega por las redes sociales, pues estos 18 millones de dólares se habrían entregado al gobierno de Bolivia. Les cuento un poquito, me tomé la molestia de leer toda la sentencia, y se trata de una sentencia que se dictamina en mayo del año pasado, pero la demanda fue presentada en mayo también, en abril del 2015, es decir, 2 años antes. La jueza se tomó 2 años para revisar de qué se trata. Es una acción popular, es decir, el demandante son varios ciudadanos brasileros, en contra de 2 determinaciones, una del ministro de Minas y Energía del Brasil y otra disposición del ministro Nelson Barbosa, que es el ministro del Planeamiento, ambos ministros de Dilma Rousseff. ¿De qué se trata? Dice la demanda que en el año 2013, en octubre del 2013, existió una orden bancaria, la 201-30B 800-202 del 21 de octubre del 2003, a favor de la empresa estatal del Brasil, Electronorte, por un valor de 60 millones de reales. Le hago cortita la historia. El año 2012, el gobierno de Bolivia y de el Brasil llegan a un acuerdo no muy publicitado para que Bolivia construya una hidroeléctrica en la frontera con Brasil, usando las aguas del río Madera. Esta sería una hidroeléctrica binacional, además que piensa construir una hidroeléctrica en territorio boliviano. Y para esto, para este acuerdo, se llega a una decisión del gobierno del Brasil de ceder de forma gratuita los equipos inservibles, así dice la resolución, ceder a título oneroso para la instalación de una hidroeléctrica a cargo del Estado Plurinacional de Bolivia, equipos considerados inservibles. Y los 60 millones de reales son para la reforma de estos equipos inservibles, es decir, se supone compra de repuestos, etcétera, y el traslado de la represa de Santo Antonio hacia el lugar donde Bolivia determine construir la hidroeléctrica. Bueno, esto ha sido motivo de esta acción popular, de protesta de los ciudadanos del Brasil, primero porque consideran que esos equipos no son inservibles y que le pertenecen al Estado brasileño, y por otra parte que Brasil no tiene por qué pagar la reforma de esos equipos ni el traslado, y por lo tanto que ese desembolso de 60 millones de reales es un desembolso además inconstitucional, porque se hizo esta transferencia utilizando un recurso que solamente se emplea cuando hay guerra, cuando hay tragedia nacional, en fin, con el fin de que la transferencia no sea discutida en el Parlamento. Entonces, los demandantes consideran que es inconstitucional. Bueno, ¿qué dijo la juez? La juez se llama Diana María Wanderley da Silva,
que el 25 de mayo del 2017, es decir, hace un año, le dio toda la razón a los demandantes. Declara que se anule el acuerdo con Bolivia. Hay una resolución del 13 sobre la cooperación energética, que ese acuerdo, por ser adverso a los intereses del Brasil, queda anulado. Anula la cesión de bienes de forma onerosa, porque nadie ha calificado si son inservibles o no son inservibles. Entonces, congela la entrega de ese equipo, de esa maquinaria. Y además instruye que en 48 horas esta empresa estatal, Electronorte, devuelva los 60 millones de reales al Tesoro General de la Nación. De tal modo que con la sentencia de la juez, Bolivia no recibió la maquinaria, por lo menos se sabe, pero no se sabe si el gobierno del Brasil, a través del Ministerio de Minas y Energía, a través de esta empresa Electronorte, entregó el dinero a las autoridades bolivianas. Estamos hablando de 18 millones de dólares. Eso no se sabe, no hay ningún elemento en la demanda que nos diga que esta empresa hubiera entregado este dinero a las autoridades bolivianas. Sí se sabe que el Ministerio de Planeamiento sacó dinero del Tesoro del Brasil, sacó este dinero y lo remitió, por orden del Ministerio de Minas y Energía, lo remitió a la empresa Electronorte. Electronorte se lava las manos y dice: nosotros solo hemos sido intermediarios. No usa el término intermediario, ¿no? Pero dice, hemos sido depositantes de ese dinero. Y no se sabe si entregó o no entregó los 18 millones de dólares a ENDE, que es la contraparte de Electronorte. Bueno, eso, hasta ahí llega esta sentencia. Las autoridades de ENDE tienen que explicar si recibieron o no recibieron esos 18 millones de dólares. Por la determinación de la juez Wanderley da Silva, sin importar si entregaron o no entregaron el dinero a la parte boliviana, Electronorte está obligada de devolver ese dinero al Tesoro del Brasil. Asuntos que, bueno, es un lío dentro del Brasil. Pero, ¿en qué ha quedado las hidroeléctricas? ¿Qué pasó con este proyecto? Es evidente que este inicial proyecto del año 2012 y la entrega de estos equipos inservibles a la parte boliviana, con los 60 millones de reales, en fin, que eso no funcionó. Eso no funcionó. Bolivia viene hablando, al igual que el Brasil, desde el 2008 de instalar 4 hidroeléctricas, 2 en la parte brasileña sobre las aguas, aprovechando las aguas del río Madeira o Madeira en el Brasil, y 2, una hidroeléctrica binacional, Bolivia-Brasil, y otra enteramente boliviana, usando las aguas que cruzan sobre Cachuela Esperanza, muy cerca de Riberalta. Estamos hablando del Beni. Esas aguas van a terminar en el río Madeira, y el río Madeira va a terminar en el Atlántico. Ese era el proyecto. En Bolivia se habló. En el Brasil, el 2009, empiezan la construcción de 2 hidroeléctricas enormes. La hidroeléctrica de Santo Antonio, construida por la Odebrecht, entre otras cosas, y Furga. Son 3 empresas que construyen por un valor de 5.000 millones de dólares. El 2009 se hace la licitación y entiendo que el 2012 ya esta hidroeléctrica está operando. De manera paralela se hizo la segunda hidroeléctrica, que se llama Giram, por 5.300 millones de dólares. Están relativamente muy cerca de Bolivia, tienen un impacto ambiental en nuestro territorio también.
Una está a 98 kilómetros de Bolivia y la otra a un poquito más de 100 kilómetros de Bolivia. Aunque estos montos que le he dado son los contratos iniciales, ambas hidroeléctricas terminaron costando más de 12.000 millones de dólares. La capacidad de producción de energía eléctrica es altísima, una 3.750 megawatts y la otra 3.000 y tantos megawatts también, 3.568 megawatts. En total son pues 6.500 megawatts hora, es decir, es una cantidad impresionante de producción. Subrayo algo, el 2008 se empezó a hablar de esto, el 2009 Brasil licita, el 2012 y las dos hidroeléctricas están operando y están produciendo energía eléctrica para el Brasil. Nosotros hace 2 décadas que seguimos hablando de una hidroeléctrica en Cochabamba, Misicuni, no se termina nunca, y no se termina nunca. Estas, miren, del 9, 10, 11, en 3 años montaron, pero no son pequeñas hidroeléctricas, son unos monstruos de construcción, 56 metros de altura, Misicuni tiene 100 metros de altura, pero esta tiene una longitud de casi 6.000 metros, es enorme, enorme. Si usted se molesta de verlas en el internet, son construcciones pues gigantescas, como muchas de las obras que hace Brasil, muy grandes, muy grandes. Bueno, la construcción de estas hidroeléctricas fue un motivo de varias sentencias judiciales para que paralicen las obras, porque tiene que ver con un tema ambiental. Las comunidades ribereñas del río Madera fueron desalojadas, ¿no? Dilma Rousseff tampoco era tan ambientalista que se diga, bueno, las barrieron, ¿no? Son algunos millones de hectáreas que se inundaron, porque claro, una hidroeléctrica significa que hace usted una represa, es decir, contiene el curso del agua, la acumula y luego hace una especie de gradería para que en esa caída puedan funcionar las turbinas. Y esas turbinas son las que generan la energía eléctrica. Y cuando usted retiene el agua retrocede. El agua retrocede kilómetros de kilómetros, inunda todo lo que tiene que inundar. Y estamos hablando de la Amazonía. Pues están funcionando, con todos los conflictos socioambientales, están funcionando. El criterio de construir las hidroeléctricas y de generar energía eléctrica por esa vía se impuso y están funcionando. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia pasa algo interesante. Como le digo, en 2008, tanto en Bolivia como en Brasil, se empezó a conversar, se empezó a hablar de este tema al mismo tiempo. Brasil hizo las hidroeléctricas y en Bolivia lo que se hizo el 2008 fue contratar una empresa que se llama Tecnosult Interlimité canadiense, y se le pagó más de 8 millones de dólares, por lo menos eso decía el contrato. El primer desembolso, el 20% de los 8 millones de dólares, más de 8 millones de dólares, para que haga un estudio de factibilidad para la construcción de una hidroeléctrica en Cachuela Esperanza. Cachuela Esperanza, le reitero, está muy cerca de Ribera Alta. ¿Qué se sabe de esto? No se sabe nada. Se llegó a pagar los 8 millones en total. ¿Dónde está el informe? Tal vez el informe no era muy positivo para la construcción de la hidroeléctrica, entonces lo archivaron y no lo dieron a conocer, o no se hizo. Les dieron el 20% de 8 millones a los canadienses y se hicieron pepa. No se sabe. Lo único que se sabe es que el 2012, ¿no?, se contrató a la Sino Hidro. ¿Le suena? Como no le va a sonar. La Sino Hidro y sus primas son las que hacen desastres en nuestro país. Bueno, una empresa china
y le dieron 90 días, ¿sabe lo que es 90 días? 3 meses para que haga el diseño final, la potencia y el costo de una hidroeléctrica en Cachuela Esperanza. ¿Cree usted que es serio que se le dé a una empresa para hacer semejante proyecto solo 3 meses? No se sabe cuánto se le pagó. Si a la canadiense se le pagó 8 millones, ¿cuánto se le habrá pagado a la Sinohydro? Bueno, ¿qué pasó con este contrato con la Sinohydro, firmado en 2012? No se sabe nada, no se sabe nada. Lo que se sabe es que en enero del año pasado, en enero del 17, se firma un acuerdo con el Brasil para hacer un estudio binacional de factibilidad para ver si la represa binacional, que se llama Guarujá, la represa Guarujá y la represa Cachuela Esperanza, son factibles o no son factibles. El acuerdo se lo firma en el Brasil y también en el Brasil en agosto del año pasado se abren los sobres para ver la factibilidad de este proyecto. Es decir, este proyecto en Bolivia se ha estudiado 3 veces y se ha pagado 3 veces. En 2008 a la canadiense TechSult, en 2012 a la Sinohydro, que tenía 90 días, no sabemos qué hizo en 90 días, y el 17, en agosto del 17, se abren los sobres, no se dice a qué empresa se adjudica, simplemente se informa que la Agenda 2025 está en marcha porque ya se han abierto los sobres en el Brasil. La CAF puso $500,000, un poquito más, $600,000 para este estudio, y Bolivia pondrá 3,5 millones y Brasil pondrá otros 3,5 millones. De tal modo que el proyecto a Bolivia en estudios, le está costando una barbaridad. Además, la poca seriedad. Un estudio el 2008, otro estudio el 2012, otro estudio el 2017. Hay certeza que el 2008 y 2007 los estudios son sobre la represa en Cachuela Esperanza y es posible que el estudio del 17, que tiene que terminarse en 18 meses, como fue en agosto, pues espera que a principios del 2019 ya esté el estudio terminado para una represa binacional. Esa represa binacional, que se llamará, o ya se la llama, Abuná Guayaramerín, podría producir también otros 3,000 megawatts hora, que sería tan grande como la de Santo Antonio, por lo tanto costará unos $7,000 millones. $7,000 millones. Y la energía eléctrica que se produzca allí, ¿a quién va a beneficiar? Al Brasil. Guayaramerín, Riberal, Tacovija, todos los otros pueblos del Beni seguirán con motorcito a diésel. El objetivo de acá es venderle al Brasil. Queda claro que las negociaciones con el Brasil fueron turbias, al menos turbias, ¿no? El 12 y el 13 querían regalarnos, porque ese es el término, transferirnos equipo inservible con un cheque de $18 millones para que hagamos funcionar ese equipo inservible. Reitero, no sabemos si esos 18 millones llegaron o no a Bolivia, lo tiene que decir el presidente Evo Morales. Segundo, Brasil ya puso en funcionamiento las hidroeléctricas, mientras que Bolivia hizo un estudio el 2008, pagó $8 millones, otro estudio el 2012 con otra empresa. ¿Cuánto le habrá pagado a la Sinohydro? ¿Cuánto? Esa es la otra pregunta que nos tiene que dar el gobierno. Y ahora un tercer estudio por el que va a pagar $3,5 millones y que vamos a conocer los resultados a principios del próximo año. Como fuera, no sabemos de dónde van a salir los $7,000 millones para construir
esas represas, si son las dos, serán más de 10.000 millones de dólares, posiblemente del endeudamiento chino, posiblemente se contrate a una empresa china para que el financiamiento sea chino. Esas son las cosas que todavía no se han decidido. Como fuera, habrá un daño ambiental feroz. Las aguas van a retroceder, van a inundar centenares de hectáreas. Un estudio de CIPCA habla de más de 500 familias que van a tener que ser desalojadas. Se habla de una infinidad impresionante de hectáreas que van a quedar bajo el agua. El impacto en la flora, en la fauna, pues va a ser tremendo. Se habla de 18 millones de hectáreas que van a quedar inundadas, de 330.000 personas afectadas por esa inundación, de acuerdo al estudio que ha hecho CIPCA sobre esta materia. Bueno, dejo las interrogantes en el aire. Dejo la interrogante. La primera, ¿con qué arma mataron a Jonathan Quispe Vila y por qué no fue entregada a la fiscalía? Una pregunta. Segundo, ¿cuál es el enjuague que hay entre Luis Almagro y Daniel Ortega? ¿Por qué no se censura a Daniel Ortega tal como se hace con Nicolás Maduro? Tercera pregunta, en materia de hidroeléctricas, ¿qué hay de los 18 millones de dólares o 60 millones de reales? ¿Llegaron o no a ENDE? ¿Se recibió ese dinero? ¿Quién lo recibió? Tercero, ¿por qué hay 3 estudios de prefactibilidad sobre las hidroeléctricas en el proyecto del río Madera, que está en el norte del país? ¿Qué pasó con el estudio del 2008? ¿Qué pasó con el estudio del 2012? Y ya se pagó, y cuánto se pagó para este estudio concertado con el Brasil. Y obviamente otra pregunta, ¿dónde está el estudio socioambiental sobre el impacto que tendrán estas hidroeléctricas en frontera con el Brasil y en Cachoeira Esperanza? ¿Importan o no la vida de 300.000 personas que serán afectadas por la inundación de estas hidroeléctricas? Bueno, con esas interrogantes cierro mi cuaderno, mis apuntes, me despido de ustedes, un abrazo cordial, abríguense y conmigo será hasta mañana. Usted está escuchando Cabildeo.